Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no quepo de gozo al tenerlos aquí conmigo, listos y preparados para una nueva inyección de noticias jugosas, chismecitos sabrosos y todo lo que concierne al universo fascinante del entretenimiento turco. Y por supuesto al astro rey de este firmamento, a nuestro queridísimo y admirado Can Yaman. Hoy, como les adelanté, vamos a sumergirnos en un tema que va más allá de las series y los photocalls. Un tema un poquito más personal, si me permiten la expresión. Un tema que estoy segura que ha rondado las cabezas de muchos de ustedes, fieles seguidores de este canal. Un tema que, como quien no quiere la cosa, nos revela un lado más humano, más cercano, más íntimo de las celebridades que tanto veneramos y admiramos. Hoy, damas y caballeros, niños y niñas, vamos a desentrañar el misterio definitivo. Vamos a descubrir, de una vez por todas, si Can Yaman canta en la ducha. Sí, mis queridos suscriptores, lo han oído bien. Vamos a desentrañar este enigma de dimensiones épicas. Vamos a adentrarnos en la posibilidad de que el galán turco, en la intimidad de su baño, se transforme en una estrella de ópera. Prepárense porque la respuesta podría sorprenderlos, dejarlos boquiabiertos, hacerles caer de la silla. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a la piscina de la especulación, y si son nuevos por aquí, recién llegados a esta nuestra comunidad, quiero extenderles una cordial invitación. Suscríbanse al canal. Es completamente gratis y solo les tomará un segundo. Y no se olviden de activar la campanita. Ese pequeño icono es la llave mágica que les abrirá las puertas a todas las notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo, ni un solo chisme, ni un solo análisis sobre Can Yaman, Demet Özdemir, Hande Erçel, Kerem Bürsin y todas las constelaciones estelares que iluminan las pantallas de Turquía y del mundo entero. Así que sin más preámbulos, cortemos el rollo y vayamos directamente a lo que nos interesa. Can Yaman. Un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento. Un nombre que evoca imágenes de galanes turcos de infarto, abdominales de acero esculpidos por los mismísimos dioses griegos, miradas penetrantes capaces de derretir glaciares, y un carisma arrollador que conquista corazones en cada rincón del planeta. Un actor que ha alcanzado la fama mundial gracias a su talento innegable y, seamos honestos, también gracias a su innegable atractivo físico. Pero, ¿qué sabemos realmente de Can Yaman más allá de los personajes que interpreta en la pantalla? ¿Qué se esconde detrás de las cámaras, cuando los focos se apagan y el maquillaje se desvanece? ¿Qué hace cuando no está rodando escenas románticas o defendiendo la justicia en alguna serie de acción? Pues bien, la pregunta que nos convoca hoy, la pregunta que nos quita el sueño, es una de esas pequeñas curiosidades que nos ayudan a humanizar a las estrellas. Que nos recuerdan que detrás del glamour y la fama, hay personas de carne y hueso con sus propias manías, sus propios hobbies y sus propios secretos. ¿Canta Can Yaman en la ducha? ¿Es de esos artistas que aprovechan la acústica privilegiada del baño para dar rienda suelta a su vena artística? ¿O por el contrario prefiere un momento de silencio, de paz y relajación bajo el reconfortante chorro de agua? La verdad es que la respuesta a esta pregunta no es tan sencilla como un simple sí o un no. No es blanco o negro. Hay toda una escala de grises, toda una gama de posibilidades. Can Yaman, como muchos saben, es una persona reservada con su vida personal. Es un hombre que valora su privacidad y que no suele compartir detalles íntimos con facilidad. No es de los que ventilan sus intimidades en las redes sociales ni en las revistas del corazón. Sin embargo, a lo largo de los años, a través de diversas entrevistas, apariciones públicas en eventos y, por supuesto, a través de las ventanas que nos abren las redes sociales, hemos podido vislumbrar pequeños fragmentos de su personalidad, pequeños detalles que nos dan algunas pistas sobre su vida fuera de los sets de rodaje. En varias entrevistas, Can ha hablado abiertamente de su amor por la música. Ha mencionado que disfruta escuchando una amplia variedad de géneros musicales, desde la majestuosidad de la música clásica hasta la rebeldía del rock and roll. Incluso ha compartido algunas de sus canciones favoritas en sus historias de Instagram, revelando sus gustos musicales a sus millones de seguidores. Esto nos indica, sin lugar a dudas, que la música ocupa un lugar importante en su vida. Que no es algo que le sea ajeno, sino una pasión que lo acompaña en su día a día. Pero, ¿de ahí a cantar en la ducha? Esa ya es otra historia. Esa es una pregunta que requiere una investigación más profunda. Lo que sí sabemos con certeza es que Can Yaman es un hombre activo, disciplinado y tremendamente enfocado en su trabajo. Es un perfeccionista que se exige al máximo en cada proyecto.
¿Qué emprende? Sabemos que le dedica muchas horas al gimnasio para mantener su excelente forma física, esa que tanto admiramos y envidiamos. También sabemos que le gusta practicar deportes como el boxeo, donde descarga adrenalina y libera estrés, y el baloncesto, donde demuestra su espíritu competitivo y su habilidad para el trabajo en equipo. Y por supuesto sabemos que se dedica con pasión y entrega total a sus proyectos como actor, invirtiendo tiempo y esfuerzo en cada personaje que interpreta. Con todo este ajetreo, con esta agenda repleta de compromisos y actividades, uno podría pensar que no le quedaría mucho tiempo libre para dedicarse a cantar en la ducha. Sin embargo, también es cierto que Can Yaman es una persona que valora enormemente los momentos de relajación y desconexión. Ha hablado en numerosas ocasiones de la importancia de cuidar la salud mental y de encontrar tiempo para uno mismo, para recargar energías y evitar el agotamiento. Es un defensor del bienestar emocional y físico, y predica con el ejemplo. Así que podría ser la ducha ese momento de escape, ese santuario personal donde se refugia del estrés y las presiones de la fama. Podría ser que Can Yaman, en la intimidad de su baño, se transforme en un improvisado tenor, deleitándose con su propia voz y aprovechando la acústica del lugar. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Oficialmente, Can Yaman nunca ha confirmado ni negado categóricamente que cante en la ducha. No ha hecho declaraciones al respecto, ni ha compartido vídeos de sí mismo cantando bajo el agua. Es un misterio que permanece sin resolver. Pero si tenemos en cuenta su amor por la música, su necesidad de relajación y su espíritu un tanto desenfadado, no sería del todo descabellado pensar que sí lo hace. Que aprovecha ese momento de soledad y tranquilidad para dar rienda suelta a su pasión por la música. Imaginen la escena: Can Yaman, después de un largo y agotador día de rodaje, con el cuerpo dolorido y la mente saturada, entra en la ducha. El agua caliente comienza a caer sobre su cuerpo, relajando sus músculos tensos y liberando la tensión acumulada. Y de repente una melodía comienza a surgir de sus labios. Tal vez un clásico italiano, una canción de rock en inglés, tal vez incluso una canción turca tradicional que le recuerde a su infancia. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que si Can Yaman canta en la ducha, seguramente lo hace con la misma pasión, entrega y energía que pone en todo lo que hace. Que no se guarda nada y que da lo mejor de sí mismo en cada nota. Pero más allá de si canta o no en la ducha, lo que realmente importa es que Can Yaman es un ser humano como nosotros. Con sus virtudes, sus defectos, sus manías, sus sueños y sus secretos. Y es precisamente esa humanidad, esa cercanía, lo que lo hace tan atractivo para sus fans. Lo que lo convierte en un ídolo al que admiramos no solo por su talento y su físico, sino también por su personalidad y sus valores. En definitiva, la respuesta a la pregunta de si Can Yaman canta en la ducha sigue siendo un misterio. Un enigma que tal vez nunca lleguemos a resolver. Pero como dije al principio, la respuesta podría sorprenderlos. Y aunque no tengamos una confirmación oficial, podemos dejar volar nuestra imaginación y visualizar a Can Yaman dándolo todo en su ducha, afinando su voz, interpretando sus canciones favoritas y preparándose para conquistar el mundo con su talento y su carisma. Y hablando de sorprender, les tengo otra curiosidad sobre Can Yaman que tal vez no conocían. Un dato que seguramente los dejará boquiabiertos. ¿Sabían que habla varios idiomas? Sí, señoras y señores, Can Yaman es un políglota. Además de turco, su lengua materna, por supuesto, Can habla inglés, italiano y alemán con fluidez. Impresionante. Esto le ha permitido trabajar en proyectos internacionales, viajar por el mundo y conectar con fans de diferentes culturas. Es un verdadero embajador de su país y un ejemplo de ciudadano global. Otra cosa que tal vez no sepan es que Can Yaman es un gran amante de los animales. Tiene varios perros y gatos que considera parte de su familia, y siempre ha defendido los derechos de los animales y ha apoyado a organizaciones benéficas que se dedican a su protección. Es un hombre con un gran corazón, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Y por último, pero no menos importante, Can Yaman es un apasionado del deporte. Como mencioné antes, le encanta el boxeo, el baloncesto y el gimnasio. Pero también disfruta practicando otros deportes como la natación, el esquí y el senderismo. Es un hombre que se cuida, que le da mucha importancia a la salud física y mental y que lleva un estilo de vida saludable. Así que ahí lo tienen. Un vistazo más profundo a la vida de Can Yaman. Un hombre que nos inspira con su talento, su dedicación, su humanidad y su pasión por la vida.
Y aunque no sepamos con certeza si canta en la ducha, podemos estar seguros de que siempre nos sorprenderá con algo nuevo. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Descubrimos que la pregunta de si Can Yaman canta en la ducha sigue siendo un misterio, pero exploramos su amor por la música y su necesidad de relajación. También compartí algunas curiosidades sobre su vida, como su dominio de varios idiomas, su amor por los animales y su pasión por el deporte. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan? ¿Creen que Can Yaman canta en la ducha? ¿Qué canción creen que cantaría? ¿Se imaginan a Can Yaman interpretando ópera bajo el agua? Me encantaría leer sus opiniones. Y para terminar, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es un escenario y todos somos artistas.